Yo no soy ambientólogo, soy ambientalista, es decir, soy un aficionado a estos temas, no soy un especialista en temas ambientales, pero indudablemente que este trabajo fue una magnífica oportunidad para comenzar a familiarizarme con estos temas. Vamos a hablar básicamente estas, si nos alcanza el tiempo, es un cuarto de hora. Este es básicamente el contenido, ahorrémonos la lectura del contenido y pasemos a lo primero. Existe en lo que tiene que ver con asignación de recursos públicos, esto es un problema no solamente colombiano, es un problema universal, ha sido estudiado y diagnosticado en otras latitudes, un sesgo contra el gasto en conservación. Es decir, cuando a uno se le plantea el tema, ¿cómo hacemos para financiar un gasto en conservación? Se enfrenta uno a unos problemas de economía política, porque para eso se necesita que haya abogados que haya interesados en la conservación, y ahí tenemos un problema de acción colectiva, de que de pronto los interesados en la no conservación tienen de pronto mayor capacidad política, mayor interés en organizarse que un interés general y sobre todo muy poco informado acerca del daño que haga la no conservación. Entonces, estos son los temas que tienen que ver con lo que diríamos en este trabajo que hemos hecho con Jorge Armando, que son sesgos que atentan contra el gasto en conservación. Y empecemos con el primero, el tema del capital natural y su contabilización. Esto es un tema simplemente de cuentas nacionales, de la contabilidad normal, como opera el crecimiento económico. Partamos de la base de que estamos de acuerdo en que la Amazonía es un gigantesco stock de capital natural. Aquí están claramente las justificaciones en términos de biodiversidad. Ustedes han oído hablar en todo el día de esto, en cuenca hidrográfica, stock de carbono, etcétera. Capital entendido como un activo que es posible que genere en el futuro unos flujos de bienestar para la sociedad. Desde ese punto de vista es como hay que entender entonces el capital natural. El problema es cómo valorar el capital natural y el capital cultural asociado con ese capital natural. Porque el problema del concepto tradicional del capital, que se estudia normalmente en los cursos de macroeconomía, tiene que ver con equipos o infraestructura producidos por el hombre y que pueden aumentar la capacidad productiva futura. Eso es lo que se llama normalmente formación bruta de capital, que es el flujo, y que acumulado se convierte en el capital, y se supone que entre más capital haya en una sociedad, más productiva va a ser la mano de obra que, combinado con ese capital, va a lograr elevar los niveles de vida de esa población. Normalmente dentro de ese contexto el desarrollo económico está asociado entonces a inversión privada, equipos productivos, o pública a través de la formación de infraestructura. Se ha empleado, claro, con el concepto de capital humano, que también se considera formación de capital, gastos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con educación o lo que tiene que ver con gastos en salud. El reto de política normalmente es el de estimular la inversión privada y adelantar proyectos que sean costo eficientes desde el punto de vista de la infraestructura pública. La preservación en este esquema no aparece. La preservación simplemente no se tiene en cuenta dentro de esta visión macroeconómica tradicional. Pero se nos olvida que destruir unos recursos para el futuro, que destruir unos recursos puede afectar el futuro de la sociedad. Es decir, unos recursos que, si bien no han sido productos de la acción humana, el destruirlas sí afecta nuestra capacidad de vida futura, nuestro bienestar futuro. Entonces, desde ese punto de vista, invertir para conservar lo existente en determinadas circunstancias puede ser importante para generar una nueva capacidad productiva, pero eso no se tiene en cuenta dentro de los planes. Cuando se habla de aumentar la inversión, por ejemplo, con relación al PIB, se habla de inversión física simplemente. El otro problema es que los mecanismos tradicionales de evaluación de proyectos privados o públicos normalmente no tienen en cuenta suficientemente esta dimensión. Simplemente dos visiones sobre la sostenibilidad para mencionar cómo mirar la sostenibilidad dentro de este enfoque. Dentro del concepto de sostenibilidad débil,
Lo que decimos es que el desarrollo es sostenible débilmente si permitimos a las futuras generaciones que tengan un nivel de vida por lo menos semejantes a la que tenemos nosotros. El último dato disponible para Colombia es este, el 2008. Fíjense ustedes que el ahorro bruto con relación al PIB es una cifra que aparentemente podría ser aceptable, es el 20.17% del PIB. Ahí pasó algo. Si a eso le restamos la depreciación de ese capital fijo, ya tenemos un ahorro neto que es solamente del 8,82. Es decir, ya no hablamos de Producto Interno Bruto, sino de Producto Interno Neto, al que le hemos restado la depreciación. Sumémosle la educación y ya tenemos un ahorro con educación un poquito mejor que la cifra anterior, pero pasa a ser del 12,39. Pero ahora restémosle todo lo que tiene que ver de agotamiento de recursos naturales que se presentaron en ese año del 2008 y ya llegamos a un ahorro genuino del 1,75. Ahora restémosle todavía el daño que se produce por efecto de la polución y tenemos un ahorro genuino y simple del 1,47% del PIB. Es decir, ya hablar de sostenibilidad macroeconómica con ese tipo de ahorros de sostenibilidad a largo plazo ya es una cosa absolutamente distinta. Fíjense ustedes que ha habido años en que hemos desahorrado en el neto, como lo que se veía en las cifras a principios de la década del 2000. Y las cifras normalmente de ese ahorro neto ajustado son bastante bajas, y si lo vamos a comparar con otros países latinoamericanos o otros países de desarrollo económico semejante, Colombia está con un nivel bastante bajo en estas cifras. Hay desincentivos para la conservación del capital natural. Todo lo que tiene que ver con extracción de minerales, el régimen de regalías, si bien el título de la ley se llama régimen de regalías y compensaciones, no habla para nada de compensaciones, que uno pensaría que se trata de compensaciones ambientales. Parece que ya en el espíritu de la ley, si bien al principio se comenzó a hablar de compensaciones ambientales, en el sentido de que el que contamine paga o el que extrae paga, no se ocupó de eso, sino más bien de compensaciones intrarregionales, intramunicipales. Lo mismo pasó con el proyecto de ley un aspecto importante, en los sistemas de evaluación de proyectos del Banco Nacional de Proyectos no se valoran las pérdidas de capital natural en los proyectos de inversión, ni el beneficio de la preservación, es decir, no existe hoy una metodología claramente establecida, simplemente se menciona que en la evaluación del proyecto se tienen que hacer historias sobre los efectos ambientales, pero no hay ninguna metodología explícita para medir esos daños ambientales. ¿Sí? Y bueno, están las tasas de descuento utilizadas, simplemente quiero llamar la atención que con las tasas de descuento del 12%, que son los que utiliza Planación, un proyecto que tuviera beneficios tangibles durante 30 años, pero acabada la vida humana en 70 años, clasifica. Hay que llevarlo a cabo. Existen mecanismos alternativos para enfrentar ese tipo de situaciones. Bueno, ¿qué otros tipos de situaciones atentan contra el gasto en conservación? El gasto en conservación es intensivo en funcionamiento, mientras que se tiende a privilegiar normalmente en el discurso académico y político y en las normas el gasto en inversión. Existe una inflexibilidad presupuestal que ha sido claramente estudiada, que atenta contra ese gasto importante que hay que hacer, que es un gasto que hoy está dentro de la parte discrecional que tienen los gobiernos, y está un tema importante que tiene que ver con la descentralización versus las externalidades territoriales. El punto es, las finanzas públicas se han descentralizado bastante en Colombia, el gasto ambiental se ha descentralizado. Se ha creído que entre más descentralizado es más eficiente, pero se nos ha olvidado que existen externalidades territoriales que obligan a que la financiación de la conservación, especialmente de un proyecto con amplias externalidades internacionales y nacionales, las pequeñas comunidades no tienen incentivos para adelantar eficientemente ese gasto en conservación. Preferirían más bien obtener recursos a través de la extracción intensiva de
de ese capital natural. Voy a dejar allí, entonces, pues había otros temas para desarrollar, pero me parece que estos eran los mensajes principales que quería transmitir. Muchas gracias.